Hoy nos toca el capítulo número 11 del primer libro de Samuel. Capítulo número 11 del primer libro de Samuel. Padre Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tiene por título: Saúl derrota a los amonitas. Después subió Naas, amonita, y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas, amonita, le respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta ofrenda sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gabá de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo. Y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y he aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes. Y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le dijeron, y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad: mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. Y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían: ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Gloria a tu nombre. Hasta aquí es este capítulo. Volvemos entonces al inicio, recordando un poquitico el devocional, el antiguo
el anterior devocional. Recuerden que ya Samuel había ungido a Saúl. Dios había ungido a través de Samuel a Saúl. Ya se le había ungido con aceite. Ya Dios había obrado en Saúl, le había cambiado su corazón. Se había derramado con poder sobre Saúl. Hasta profetizó. Dios primero, acuérdense que Dios primero lo preparó. Y de allí ya él estaba como quien dice listo para hacer lo que Dios dispusiera. Entonces vemos que habíamos también hablado, ¿verdad? Que Dios siempre tiene todo bajo control, que Dios siempre tiene todo en sus manos, que Dios es un Dios de propósito y que las cosas no se dan por casualidad. Que Dios siempre sabe lo que está pasando y Él siempre está viendo, observando. Nada pasa sin que Él lo sepa. Porque cuando pasa algo es porque Él lo permite. Entonces vemos que aquí Samuel ya estaba preparado. ¿Y qué le venía? Ya le estaba preparado, venía, fíjense, una guerra, porque Dios iba a dar la victoria. Dios iba a dar la victoria. Y aquí vemos que, como dice el título, Saúl derrota a los amonitas. Y dice, después subió Naas, amonita, y acampó contra Jabes de Galaad, y todos los de Jabes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita les respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta ofrenda sobre todo Israel. Guau. Qué petición tan terrible. Qué petición tan terrible. Le pidieron que cada uno se sacara un ojo. Todos. Y que se sacaran el ojo derecho. O sea, qué petición tan terrible. De verdad que Dios tenga misericordia. Una petición terrible. Pero gracias a Dios, bueno, no se dio. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gabá de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Claro, ¿quién no va a llorar con toda esta situación? Terrible. Pero como siempre, Dios siempre, a veces se nos presenta una cosa, mire, que es terrible, pero en medio de eso terrible, en medio de esa que se ven los tiempos oscuros, en medio de lo que nos puedan decir, a nosotros no se nos puede olvidar que Dios es Dios y que nuestras vidas están en las manos del Señor. Y que todo lo que pase, el Señor tiene control de eso. Eso nunca se nos puede olvidar. Fíjense que ellos hasta lloraron. Ellos lloraron. Alzaron la voz y lloraron. Porque lo que ellos estaban viendo con sus ojos naturales, que ven, como quien dice, venía una catástrofe. Tenían miedo, estaban llorando. Y dice el 5, y he aquí que Saúl venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Fíjense, el pueblo estaba llorando. Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, fíjense lo que sucedió. El Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en gran ira, en gran manera. Ustedes saben que antes de que el Señor Jesucristo viniera, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo obraba así, venía sobre la persona, se derramaba con poder. Y la persona podía hacer muchas cosas. Igual, por ejemplo, el caso de Sansón también. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo dijo que le convenía que él se fuera, porque vendría el Consolador. O sea, el Espíritu Santo que ya iba a permanecer
en todos aquellos pues que creyeran y aceptaran al Señor Jesucristo en sus corazones, y fue derramado el Espíritu Santo. Por eso que en el día de Pentecostés el Espíritu Santo se derramó allí con poder. Pero antes el Espíritu Santo bajaba, descendía sobre la persona profetizaba, la persona hacía lo que iba a hacer en el poder del Espíritu Santo de Dios, en el poder del Señor, así por tiempos, por momentos. Y aquí vemos, al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él. Vino sobre él con poder. Y él se encendió en ira en gran manera. O sea que fue como una ira santa, en el sentido de que fíjense que eso fue el resultado de cuando vino el Espíritu Santo, él se encendió en ira. Pero fue el poder del Espíritu Santo que estaba allí en él. ¿Para qué? Para que fuera, hiciera todo lo que tenía que hacer. Para que fuera la guerra, porque Dios le iba a dar la victoria. Y acuérdense que Dios iba a defender a su pueblo. Dice el 7, y tomando un par de bueyes, fíjense lo que hizo. Vamos a decir que bajo dirección del Espíritu Santo, porque en él había descendido el Espíritu Santo de Dios. Dice, al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. O sea que en ese momento estaba siendo guiado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo había descendido con poder. Fíjense que en el caso de nosotros hoy en día, tremendo, ¿no? Que ya no es así. Desde el momento que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo en nuestros corazones, de verdad, creemos en Él y lo aceptamos al Señor en Jesucristo en nuestros corazones, en nosotros viene a reposar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está con nosotros en todo momento. Ese es el sello de Dios en nosotros, su Santo Espíritu. Fíjense la diferencia. Las 24 horas del día, todos los días, el Señor está allí con nosotros por medio de su Santo Espíritu. Dice la Biblia que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, morada de la gloria de Dios, fíjense. El 7, y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo, o sea que envió pedazos por todo el pueblo, por todo el territorio de Israel, pedazos del buey que destrozó, un par de bueyes, y mandó ese mensaje. Así se hará con los bueyes, así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. O sea, salen a las buenas o salen a las malas. Si no salen, ya saben lo que les espera. Y cayó temor, fíjense cómo dice aquí. Y cayó, no dice cayó temor solo, de repente, ok, con lo que él dijo, ay, la gente le tuvo temor y bueno, la gente qué tal. Pero no, aquí está diciendo y cayó temor de Jehová. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. O sea que el Señor, Jehová de los ejércitos, puso temor en la gente, en el pueblo. Puso temor. ¿Para qué? Para que ellos salieran. O sea que en ese momento Saúl estaba siendo dirigido con el Espíritu Santo de Dios, porque había venido el Espíritu Santo con poder sobre él. Y el Espíritu Santo allí le estaba guiando. Y aquí estamos viendo el respaldo del Señor en ese momento. Dice, y cayó temor, él mandó todos esos pedazos de bueyes por todo el territorio de Israel. Y dice, y cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Cayó temor de Jehová. Entonces, como cayó temor, la gente como que, sí, vamos a ir. Pero todos se unieron como un solo hombre, dice aquí. En un mismo sentir como un solo hombre. Y eso de verdad que eso es lo que el Señor siempre espera de su pueblo, hoy en día todavía. Que nosotros seamos uno. Que nosotros seamos uno con su Santo Espíritu. Que nosotros sintamos lo mismo, un mismo sentir. Que tengamos un mismo corazón. Fíjense cómo venía el Espíritu Santo, así por ratos, por tiempo, y nosotros tenemos ese privilegio, eso tan hermoso, de que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Y que nosotros nada más oramos, podemos orar, no importa la posición que estemos, no importa dónde estemos, sentados en algún sitio, debajo de un árbol, lo que sea.
Y allí nosotros nos ponemos a conversar con nuestro Padre y nuestro Padre nos escucha. La presencia del Señor está allí con nosotros. Miren eso tan hermoso. Y uno metiéndose en oración, pidiéndole al Señor, uno obtiene la guía del Espíritu Santo porque Él está en nosotros. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre, fíjense, unidos como un solo hombre. Y los contó en Becer. Y fueron los hijos de Israel 300,000. Eso es mucha gente. Y cuando se habla de que contaron 300,000 y 30,000 hombres de Judá, o sea, wow. Solamente aquí estamos hablando de los hombres. Aquí no se cuentan mujeres ni niños. Hombres, puros los hombres de guerra. Los hombres de guerra habían 300,000. Muchísima gente. Y 30,000 los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido. Así diréis a los de Jabes de Galaad, mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos, le fueron a avisar. Ellos le habían dicho que les dieran 7 días para ellos ver si había alguien que los fuera a apoyar en la guerra. Entonces, ya como tuvieron buenos resultados que le iban a apoyar en la guerra, entonces los de Jabes dijeron a los enemigos, mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Le mandaron a decir así a los enemigos. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías. O sea que dividió a los guerreros, a los hombres de guerra en tres partes. Y entraron en medio del campamento, fíjense, a la vigilia de la mañana. O sea que al amanecer, antes de que amaneciera, en la primera, tempranito en la mañana, mientras la gente todavía dormía. Y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. Y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Fíjense que el enemigo no esperaba que tan rápido así le cayeran allí en la guerra. No esperaran que fuera tan rápido. El pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos esos hombres y los mataremos. Porque hubieron unos hombres allí que dijeron eso, como burlándose, menospreciando a Saúl. ¿Y este es el que nos va a salvar? Y fíjense, ganaron la guerra. Entonces el pueblo estaba pidiendo que diera a esos hombres para matarlos. Y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Gloria a Dios. Mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Porque recuerden que aunque Samuel había ungido a Saúl, aunque Dios ya había hecho prácticamente allí su trabajo, faltaba eso. El ser investido, como dice aquí, como hacen con los presidentes, el ser investido allí delante de todo el pueblo. Como ya vamos a decir algo legal. Fíjense que ya Dios lo estaba usando, fíjense que ya Dios, como Dios se había manifestado con poder, dándole la victoria en esa guerra. Pero faltaba eso, que delante de todo el pueblo fuera investido, así como hacen los presidentes allí. Y fue todo el pueblo a Gilgal e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal.
y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Fíjense que ahorita están todos contentos porque Dios dio la victoria. Porque Dios, si en una situación no está metida la mano de Dios, hay problema. Cuando los casos que hemos visto que Dios no está en el asunto, no ocurre nada, no pueden salir las cosas bien. Porque las cosas salen bien es porque Dios está allí metido en el asunto. Las cosas salen bien porque Dios abre puertas, las cosas salen bien porque Dios interviene, porque Dios mueve las cosas, porque Dios obra conforme a su voluntad. Cuando Dios está en el asunto, eso es una bendición grande. Pero cuando Dios se aparta porque no está allí Él en el asunto, eso hay problema allí. Hay problema, porque hay derrota, hay muchas situaciones negativas, porque no está Dios allí en el asunto, porque no está allí Dios respaldando. Y vemos nuevamente, vemos allí que Dios no obliga a nadie nada. Dios nos dio libre albedrío a nosotros. Y nosotros nos escogemos si queremos hacer lo bueno o queremos hacer lo malo. Recuerden que Dios le había abierto, le había hablado al pueblo de que si ellos buscaban rey iban a pasar muchas cosas. Pero a ellos no les importó, no escucharon, dijeron que no, que eso no era así. Que querían su rey. Bueno, allí tienen su rey. Allí tienen su rey. Entonces fíjense cómo ahí vemos también, vemos el carácter del Señor, el carácter de Dios. Porque así es también con nosotros, a veces cuando nosotros insistimos en algo y ese algo no es bueno para nosotros, no es de bendición, no va a traer bendición para nosotros. De repente nosotros nos empeñamos en algo porque lo vemos bueno, porque nos gusta, porque vemos que eso sí va a ser de bendición para nosotros, pero el Señor conoce y sabe todas las cosas. El Señor conoce lo profundo, el futuro, todo. Y Él sabe lo que nos conviene y lo que no. Y cuando nosotros muchas veces insistimos y Él nos habla, e insistimos, Él nos deja. Él nos deja porque por eso nos dio el libre albedrío. Acuérdense con Adán y Eva. Acuérdense que Dios es Dios y la Biblia dice que Él es omnisciente. ¿Qué es omnisciente? Él está en todas partes al mismo tiempo. Él todo lo ve, todo lo sabe. Desde el momento que Eva estaba siendo allí tentada por la serpiente, Dios sabía lo que estaba pasando. Dios sabía. Dios pudo haber intervenido allí y haber dicho, Eva, no hagas eso. Eva, no se te ocurra. Eva, haber detenido lo que el enemigo estaba haciendo, el plan del enemigo. Pero Dios no intervino. ¿Por qué no intervino? Porque ya ellos habían sido advertidos. Ya Dios les había hablado a ellos, les había puesto, como quien dice, las normas, así como dice Deuteronomio, delante de ti pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu casa. Eso fue lo que hizo Dios con Adán y Eva. Les dijo, no pueden comer del árbol, este es el árbol del bien y del mal. No pueden comer de él porque el día que comen y si tan siquiera lo tocan morirán. Y Dios pues claro que les advirtió porque Dios es un Dios de justo. Dios es un Dios justo, Dios no es un Dios de injusticia. Dios a nosotros nos advierte, nos dice lo que es malo, no, todas las señas, todo, hace todo. Y siempre ha sido así y sigue siendo así. Dios nos advierte. Pero la terquedad del hombre, la terquedad del hijo, la hija de Dios, que muchas veces Dios habla y nada, cierra sus oídos. Entonces Dios lo deja. Dios lo deja porque tiene que aprender. Así como dejó Dios a Eva. Porque Dios sabía lo que estaba pasando. Dios sabía porque Dios todo lo sabe, todo lo ve, todo lo puede. Y Él sabía, pero no intervino. ¿Por qué? Porque desde un principio Dios le dio al hombre y a la mujer libre albedrío para escoger. Ok, se presentó la tentación, ya ellos sabían lo que era malo y bueno. Y ellos tenían el libre albedrío para escoger y decir no. No me importa lo que diga serpiente, así que zapatéate, vete para allá. Nuestro padre dijo que no comiéramos de eso y yo le creo, así que vete. Ella tuvo esa opción de decir así o al contrario, de decir no o sí.
Y vemos que se dejó llevar, se dejó engañar. Y también Adán tenía, aunque ella había caído primero en el engaño, Adán también tuvo la oportunidad de decir no. Cuando Eva se le acercó y le dijo, mira que traes mentira, ve comí y aquí estoy viva, un ejemplo. No, ¿cómo tú hiciste eso, Eva? Lo siento, yo no voy, no, quita eso de aquí, yo no voy a comer. El padre dijo que no y es no. Él tuvo para hacer eso y tampoco lo hizo. Entonces ese libre albedrío está desde el Edén, desde Adán y Eva. Y hoy en día ese libre albedrío sigue con nosotros, vigente. Dios nos dice, ahí está la palabra del Señor. Ese es el manual de vida, el modelo a seguir de nosotros. Allí está lo que es bueno, lo que es malo, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Y el Señor nos dice, bueno, escojan, aquí está, la bendición y la maldición. Escojan la vida para que vivan tú y tu casa, tú y tu familia, tú y tu descendencia toda. Escojan. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos libre albedrío. Libre albedrío. Y Dios no va a destruir ese albedrío. Sigue vigente ese libre albedrío. El que quiera obedecer, gloria a Dios, bendición va a venir sobre ella. Por eso que la Biblia dice que la obediencia trae bendición. Nosotros obedecemos a la palabra, obedecemos lo que está escrito y va a venir sobre nosotros bendición. Pero si nosotros quebrantamos la palabra, las escrituras, hacemos lo que a Dios le desagrada, no lo obedecemos, hacemos lo incorrecto, allí va a venir maldición. Porque cada vez que uno quebranta la palabra, viene maldición. Y si no nos arrepentimos, no nos apartamos de eso, peor. Entonces tenemos el mismo libre albedrío que tuvo Adán y Eva desde el principio, el mismo. Y hoy sigue repitiéndose la misma historia de Adán y de Eva. Pero muchos deciden hacer lo correcto y no caen en los engaños del maligno, pero también otros muchos caen en los engaños de Satanás y desobedecen a Dios, quebrantando la palabra. La Biblia dice que mi pueblo perece o peca porque le faltó conocimiento. Y muchos de esos engaños es ¿por qué? Porque el pueblo no tiene el conocimiento, el pueblo no lee la Biblia, el pueblo no estudia la palabra de Dios. Y viene el enemigo, los envuelve, los engaña y caen facilito. Facilito. Por eso que la palabra de Dios nos dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Porque Dios nos pide eso. Porque es la única manera que cuando venga una tentación, nosotros no vamos a caer. ¿Por qué no vamos a caer? Porque el amor hacia Dios en todas nuestras áreas es tan grande que Él está por encima de todo. Y no importa lo que nos pase, lo que nos digan, lo que vivamos, como lo amamos tanto por encima de todo, no vamos a caer en el engaño. Porque el amor de Dios está por encima, es superior. El amor hacia Dios, hacia nuestro Padre. Recuerden lo que pasó con José. Todo lo que vivió José, lo vendieron cuando estaba ya encargado de la casa de Potifar. La mujer de Potifar quería acostarse con él. O sea, espíritu de lascivia. Y le insistía y él no. Y él pudo dejarse caer en esa tentación, pero no. Y ya cuando ella se le cayó encima, que le agarró sus ropas, él salió huyendo. Él salió huyendo. Él amaba más a Dios que todas las cosas. El amor de Dios estaba por encima de todo. Y él ahí en la escritura él dice que cómo él iba a hacer algo, como él cuando ella lo atacaba, cómo él le iba a hacer eso a su Dios. Jamás. ¿Cómo él le iba a fallar hacia Dios a cometer ese acto? Porque ella tenía marido, ella tenía esposo, que era Potifar. El amor hacia Dios fue tan grande que no dejó caer en fornicación, no dejó caer allí en pecado sexual. Prefirió salir allí casi desnudo, salió corriendo. Por amor a quien, hacia Dios. Entonces cuando nuestros corazones están llenos de amor hacia Dios, no hacemos lo malo, no caemos en lo malo, porque le tenemos más amor hacia Dios que a cualquier otra cosa.
Pero cuando en nuestros corazones hay idolatría, en cualquiera de las áreas, ahí nos vamos a doblegar y nada le vamos a fallar a Dios. Porque nos vamos a inclinar a lo que amamos más. Si amamos más a los hijos, vamos a dejar de hacer lo correcto por el amor a los hijos. Ay, porque mis hijos, ay, mi hija, ay, mi hijo. Y si amamos más al marido, vamos a dejar de hacer lo correcto porque, ay, que es mi esposo, ay, que es mi esposo. Y no vamos a hacer lo correcto, lo que Dios le agrada. Entonces hay problema. Hay problema. Entonces queremos bendición. Queremos bendición, multiplicación. Queremos de todo lo bueno. Pero sin estar alineado a la palabra, sin obedecer, sin honrar a Dios, sin darle el primer lugar a Dios en todas las cosas. Y así no trabaja el Señor. Fíjense cómo dice la palabra de Dios. Dios honra a los que le honran. Entonces, ¿qué es lo primero que usted tiene que hacer? Honre a su Dios. Dele el primer lugar a Él, obedézcalo. Y Dios va a derramar sus bendiciones sobre usted. No es al revés. La persona está en desobediencia, no quiere vivir la palabra, pero quiere las bendiciones. Quiere que Dios le dé, quiere que Dios le diche, y quiere Dios, y quiere de Dios. Pero primero no examina su vida para ver si está o no está en obediencia a Dios. Para ver si está o no está haciendo lo correcto delante de Dios. Examine primero su vida. Examinemos primero nuestras vidas. Para cerciorarnos que estamos haciendo lo que a Dios le agrada. Que estamos en obediencia. Amén. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, tu palabra es justa, verdadera. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que esta tu palabra produzca fruto en nosotros a 100%. Y en el nombre del Señor Jesucristo, Padre, también te pedimos en el nombre del Señor Jesús, que selles esta palabra con tu preciosa sangre, Señor Jesucristo, y con el Espíritu Santo de Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.